Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Estamos aquí en este tercer episodio de Los Veterinarios. Les saluda Miguel González y José Alberto Cano, estamos en esta tercera emisión de este podcast. Los Veterinarios. Los Veterinarios. El tema a tratar el día de hoy se refiere a lo que es la vacunación. Entonces, tenemos a nuestro experto, que para este caso es mi amigo y colega José Alberto Cano, para que nos responda una serie de cuestionamientos y entonces empecemos a explorar este tema de las vacunas, su importancia, qué son y para qué nos sirven. Entonces, sin más, vamos a dar paso a la primera pregunta, que es ¿qué es la vacunación en los animales? Hola Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la introducción. Es importante la vacunación porque fíjate que simplemente nosotros como humanos hemos vivido una pandemia y esa pandemia pues paralizó a todo el mundo simplemente porque no había una vacuna, ¿no? Entonces, de ahí que las vacunas son unas herramientas muy importantes en el área veterinaria para prevenir las enfermedades. En general, las vacunas pues se clasifican en 3 tipos, en donde las más comunes son hechas basadas en los agentes que causan la enfermedad, ya sean bacterias o virus. Y estos organismos pueden ser inactivados con sustancias químicas, es decir, como cuando nosotros llegamos a una instalación y empezamos a usar cloro para echar en el piso o que encalamos. Esos son tratamientos químicos que la idea es tratar de que el organismo ya no se pueda replicar. Y justamente ese es el fundamento para un tipo de vacunas que nosotros les llamamos inactivadas. En algunas otras, pues bueno, hacemos otro tipo de tratamientos donde, bueno, ok, los microorganismos se pueden multiplicar, pero no van a generar esa enfermedad, ¿no? A ese tipo de vacunas, pues nosotros les llamamos atenuadas. Aunque si vamos a la farmacia, muchas veces el proveedor nos dice vacunas vivas o vacunas muertas. Y justamente se refiere a esto, cuando las inactivan con sustancias químicas, es a lo que le llaman ellos vacunas muertas. Y cuando son atenuadas, es decir, que se les da algún tratamiento con algún químico, cuando les dan un tratamiento para que no se repliquen, es a lo que le llamamos vacunas atenuadas. Esas son las vacunas más comunes y justamente la importancia tiene que ver en cuánto queremos prevenir que nuestros animales se enfermen o que nuestros animales se puedan morir. Antes de pasar a la importancia, ahorita mencionaste un concepto que es la inmunidad. ¿Qué es la inmunidad en un animal? Fíjate que, las vacunas se usan porque todos los organismos, o sea, llámense pollos, llámense peces, llámense cerdos o vacas, tienen un sistema que nos ayuda o les ayuda a protegerse contra cualquier infección. Y entonces generalmente se producen lo que nosotros llamamos anticuerpos. Anticuerpos son proteínas que prácticamente pueden bloquear que estos organismos, estos microorganismos patógenos lleguen a las células y que simplemente como ya los tienen ahí bloqueando, no pueden tener contacto y no pueden infectar a una célula, o pueden llamar a unas células para que ayuden a la eliminación de estos microorganismos. Si no se tienen este efecto de la inmunidad, normalmente pues hay dos opciones. Una, que el individuo se muera porque puede llegar a tener una cantidad importante de microorganismos que están dañando sus células, o que enferme, y si se enferma pues obviamente pues no va a haber
ganancia de peso, producción de leche, todo su sistema de producción se viene abajo. Y entonces es lo que nosotros no queremos, ¿no? Entonces de ahí la importancia de por qué tenemos que vacunar y por qué también el sistema inmune es importante. Hay que mencionar que este sistema inmune tenemos que considerar la genética del animal y también una buena alimentación. Como estos anticuerpos son proteínas, si alguien no da un alimento adecuado, la producción de estas proteínas de defensa pues no va a ser la óptima y entonces hace que estos animales sean susceptibles a diferentes enfermedades. Entonces, digamos, de alguna forma, si mis animales no conocen la enfermedad, entonces ellos tenemos que presentarles de alguna forma a esta enfermedad para que adquieran esa inmunidad, ¿no? Es correcto, Miguel, pero hay que considerar algunos otros factores. ¿A qué me refiero? Si la enfermedad de la que estemos hablando no existe en nuestra región, no se recomienda vacunar porque ese patógeno no existe. Y si en dado caso sí existe, es cuando entonces necesitamos aplicar esa vacunación. Sin embargo, el que toma la decisión es justamente el médico veterinario a cargo porque él sabe si esos patógenos están circulando en esa zona o no están circulando, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, y fíjate que esto es importante porque vas a escuchar que muchas personas dicen, es que yo no vacuno contra tal enfermedad o contra aquella enfermedad. Pero lo que no te dicen es, no vacunan porque no existe esa enfermedad en su región. Sí, a lo mejor también ellos desconocen a profundidad como esa información, ¿no? Y muchas veces tendemos a copiar al vecino. El vecino no vacuna, yo tampoco vacuno, ¿para qué vacuno? Pero todo esto tiene una explicación por detrás, ¿no? Sí, definitivamente. Y está también la otra opción, o el otro lado de la moneda, donde a veces vacunas y aún así se presenta la enfermedad. Pero a lo mejor se presenta o con menor intensidad porque ya estás ya vacunaron a sus animales y de alguna manera esa vacunación ayuda a que la enfermedad no se presente tan severa. Entonces para cerrar solamente la importancia, en pocas palabras, la importancia de las vacunas en animales para pasar al siguiente tema. Fíjate que vamos a enfocarnos, por ejemplo, en el área de cerdos, donde tú eres experto. Y normalmente se calcula que una camada de cerdos, o de lechones más bien, se debe de estar alrededor de los 12 animales aproximadamente, ¿no? Promedio. Digo, puede ser más, puede ser menos. Y depende del tamaño de la industria, claro. También, ¿no? Pero eso es lo que uno espera. Y esas personas están esperando que esos lechones o los puedan destetar para venderlos o los puedan engordar también. Imagínate que de esos lechones pues mueran porque no se vacunaron. Entonces ahí se está perdiendo dinero. Sí, por supuesto. Y vamos a calcular que una vacuna que sea una vacuna triple pues puede llegar a costar, vamos a decir, 30, 40 pesos. Por vacuna. Entonces, con 30 o 40 pesos por lechón, pues ya está protegiendo a esa inversión. Claro. Entonces, de ahí la importancia de que si algunas personas pueden decir, oye, es que si vacuno a 10 de mis animales, pues ya son 30 por 10, son 300 pesos. Claro. Sienten el golpe de este pago. Claro. Pero realmente, ¿en cuánto venden esos lechones o en cuánto van a vender a los animales? Es una inversión a favor, ¿no? Claro. Pensando en un beneficio a corto plazo. Así es. Y otra cosa importante es que hay que considerar que muchas veces estos patógenos o estos microorganismos pueden ir de un centro de producción a otro o de una casa a otra, gracias a nosotros mismos que viajamos a lo mejor con nuestro amigo
o con nuestro compadre, sí, claro, con el vecino, o que vamos a hacer las compras del alimento en conjunto porque a lo mejor la camioneta se nos descompuso, sí. Y hay que considerar ese tipo de factores para la transmisión de enfermedades. Sé que me estoy desviando un poco, pero es importante considerar que si sabemos que esos patógenos están ahí en la zona, no lo duden, se tiene que vacunar, ¿no? Y ese es un tema que sin duda vamos a abordar a futuro, y es el tema de la bioseguridad. Sí, es lo que está ahora muy de moda, ¿no? Esa palabra. Pero bueno, regresando al tema de las vacunas, todo lo que nos acaba de comentar el doctor Alberto nos lleva a qué es un programa de vacunación, ¿no? Fíjate que ahí es importante siempre estar trabajando de la mano de un veterinario. En un programa de vacunación se toman en cuenta las diferentes etapas de vida de un animal en su etapa productiva, y si en dado caso hablamos de un animal de compañía, bueno, se toma en cuenta también el tipo de vida y convivencia con quien va a estar esa mascota. ¿A qué me refiero? Hay que considerar que en el año pues tenemos las 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, y que en alguna época, digamos en la época de lluvia, se presentan un cierto número o tipo de enfermedades, y en época de seca es otro. Entonces, considerando eso, es cuando el médico veterinario va a sugerir, ¿sabes qué? Antes de que inicien las lluvias, vamos a aplicar estas vacunas, o antes de que inicien la sequía y aplicamos estas otras. O el frío, pero no nada más es el ambiente lo que importa, también el estado fisiológico de los animales. Ejemplo, muchas veces, nuevamente retomando en cerdos, sí, es muy común vacunar con la vacuna triple que tiene erisipela, parvovirus y leptospira. Estos microorganismos normalmente son de los que les llamamos inactivados. Esta vacuna los tiene inactivados, es decir, les agregaron una sustancia química para que ya no se pudieran reproducir. Los microorganismos. Sin embargo, muchas veces se aplican antes de que se dé la inseminación de estos animales, sí. Y en algunas ocasiones ahí es lo que algunos veterinarios van a sugerir o no, dependiendo de la especie, pues una semana antes del parto. Exacto. ¿Para qué? Porque si te acuerdas, yo les hablaba de algo que eran los anticuerpos, okay, que estos anticuerpos se producen también en la sangre, pero pueden llegar a salir y llegar a la leche. Por leche. Entonces, correcto, esa primer leche que producen estos animales después del parto son ricos en estas proteínas, ricos en estos anticuerpos, y por eso de ahí la importancia de que los recién nacidos tomen de esa leche. Normalmente nosotros les llamamos calostro, sí, y es calostro porque esa cantidad de proteínas, esa cantidad de anticuerpos es muy alta, y además fíjate que los intestinos de esos animales se abren, es decir, se forman poros que permiten que esas proteínas pasen y que lleguen a torrente sanguíneo, y es así como se protegen. Entonces, el calendario de vacunación siempre va a ir de la mano de un veterinario, en donde va a tomar en cuenta justamente si hay o no la presencia de esas enfermedades en la zona, el clima, y también el estadio productivo o reproductivo de esos animales. Todo eso lo va a tomar en cuenta el veterinario para sugerir qué vacunas se deben de aplicar. Exacto, con eso ya tiene entonces, debería tener todas las herramientas para elegir la vacuna más adecuada. No nada más es eso, fíjate, Miguel, porque muchas veces te va a decir el amigo del amigo: oye, es que fíjate que en Estados Unidos usaba esta vacuna, ¿no? Voy a decir la vacuna X, que era la mejor, la más chipocluda, sí, pero posiblemente sea cara porque nada más la producen allá en Estados Unidos y no existe. No va a existir acá. O no existe en México, o no tienen representantes en la zona donde vivimos o donde estamos ubicados. Entonces, algo que se toma en cuenta para las vacunas es justamente quién te la va a proveer.
Porque nuevamente, cuando tú haces un esquema de vacunación, tienes que considerar que a lo mejor vas a requerir 2 o 3 periodos de vacunación de contra las diferentes enfermedades. Y la pregunta es, ¿tienes quien te las va a proveer en ese periodo? Entonces, justamente, la disponibilidad es otro factor. Y yo creo que ahorita acabas de mencionar otro concepto muy importante que nos lleva al siguiente, para darle continuidad a este tema, que es el periodo de vacunación. O sea, no basta con aplicarle una vacuna al animal o al lote de animales, sino que tiene que ser, se tiene que repetir, se tiene que hacer precisamente completar ese calendario para ya con fecha decir entonces en qué momento yo vacuno a mis animales o a cada cuándo, ¿no? Así es, definitivamente. Y ojo, nos tenemos que adaptar o nos tenemos que enfocar. Digo, ahorita es una primera aproximación muy general de la vacunación, pero ya cuando hablamos de las especies, cada especie va a tener sus propias enfermedades y por lo tanto las vacunas las enfocaremos, o los esquemas de vacunación los enfocaremos a cada especie, ¿no? Sabes que unos colegas de pequeñas especies me hablaban, ¿no? Porque saben que me dedico a cerdos. Entonces me decían, oye, ¿qué vacunas le aplica a un cerdo que es mascota? ¿No? Porque les llevaban animales, cerdos, mini pigs o vietnamitas a sus clínicas para revisarlos. Y entonces los propietarios preguntaban que qué vacunas son las que tenían que ponerle al animal, ¿no? Y entonces ellos se quedaban así como que lo único que yo les dije, bueno, ahora sí que nos vamos otra vez a la triple, porque, bueno, aparte de parvovirus que hay en todo el planeta, erisipela y leptospira pues son zoonosis, ¿no? O sea, son enfermedades que pueden tener los animales que pueden ser transmitidas al humano. Entonces, por esa importancia, ahora sí que yo recomendaba en ese momento la triple como básica para los cerdos que son mascota, porque están muy en contacto con el ser humano, ¿no? Sin embargo, habría ahí que incluir, por ejemplo, el tema de, oye, si es mascota, está en contacto con otros cerdos, tendría contacto con estos patógenos, o haciendo también antesala, o sería más importante la desparasitación. Claro, ¿no? Entonces yo creo que ese es otro tema que vamos a discutir más adelante, ¿no? Sí. Pero sí, definitivamente hay que considerar muchos factores y bueno, es algo que nuevamente recae. Existen esas enfermedades en la zona, van a viajar con ese animal o esa mascota a zonas donde esté presente estas otras enfermedades. Entonces, bueno, son puntos que hay que considerar para la toma de decisión. Así es, y bueno, y una vez que ya tengo establecido mi programa de vacunación, mi calendario de vacunación, ¿cómo me aseguro que está funcionando, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor tenemos la idea de que estoy gastando dinero, estoy invirtiendo en vacunación, estoy pagando medicamentos, pero ¿cómo sé que me está funcionando la vacunación? Mira, Miguel, ese es un tema un poco delicado en el sentido de que sí se pueden hacer pruebas para saber si una vacunación funciona o no. Vamos a retomar nuevamente. Si vacunamos a cerdos, y yo les dije que una vacunación lo que va a generar es que haya un aumento en estas proteínas, en estos anticuerpos en la sangre. Hay pruebas diagnósticas que se pueden utilizar con una pequeña muestra de sangre donde se titulan o se cuantifican estos anticuerpos. Sin embargo, ese es un monitoreo que se puede realizar. Pero fíjate que en el área de aves, retomando el ejemplo que decías de esas aves de ornato, que son animales caros, pero que a lo mejor están en casas, que solo son animales de exposición, hablando de gallinas de raza, mucha gente puede pensar eso, de que no hay que vacunarlas porque pues no van a estar en contacto con las casetas de gallinas ponedoras o de engorda. Pero aquí hay que considerar otra cosa. Normalmente esas aves pueden llegar a tener contacto con aves silvestres, y las aves silvestres también acarrean este tipo de microorganismos, ¿no? Tenía un amigo que tenía este tipo de aves de exposición, de aves de ornato,
y no vacunaba. ¿Cuál era el problema? O se le enfermaban o se le morían. Oh. Y entonces justamente, y entonces justamente cuando empieza a vacunar, esa mortandad se empieza a disminuir. Ah, claro. ¿No? Sí, eso yo creo que es determinante, ¿no? Y además es lo que espera ver el productor o quien está comprando, haciendo los gastos y todo eso, ¿no? Sí, ojo, en este caso, en este ejercicio, aunque se hizo la vacunación, no es lo único que hay que hacer, porque como estas aves que silvestres tenían acceso a sus jaulas, a sus instalaciones, pues también defecan, dejan descamaciones, dejan plumas, y uno no está viendo qué plumas son de las aves silvestres y cuáles son de sus gallinas, pues justamente se tenía también que desinfectar todas sus instalaciones, que es parte también de esa bioseguridad, ¿no? Entonces, sí hay maneras de verificarlo, pero también muchas veces cuando lo no recomendable es cuando tienen muchas mortandades o mucha incidencia de enfermedades, van a ver cómo eso empieza a disminuir o a eliminarse, ¿no? Sí, claro. La reducción del problema, ¿no? La incidencia del problema reducido, ¿no? Y fíjate que muchas veces esos animales, por no vacunarlos, tienen una calidad genética muy buena y se perdió por no haber destinado un presupuesto para estas vacunaciones, ¿no? Sí. Bueno, pues amigos, si hay algo más que decir, doctor Alberto. Les pido por favor que nos manden sus comentarios en las diferentes redes sociales, que nos digan por favor qué temas les gustaría tratar. Ahorita estamos en temas muy generales y ya poco a poco iremos abordando ya temas específicos en cada especie. Pues por lo pronto, entonces, pues muchas gracias por escucharnos. Y se despide de ustedes José Alberto Cano y Miguel González. Y estamos aquí en Los Veterinarios. Saludos.